La historia que voy a contarles no es solo aterradora, es real. Sé que suena a cliché, pero quiero que me crean porque lo que viví cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una noche cualquiera, en un pueblo tan olvidado por Dios como por las señales de teléfono. Mi amigo Diego y yo solíamos pasar los fines de semana explorando lugares abandonados. Éramos los clásicos amigos inseparables desde la infancia, con un gusto compartido por lo paranormal, aunque siempre había sido más un juego para nosotros que algo serio. Bro, dicen que la vieja cabaña de la colina tiene algo raro, me dijo Diego una tarde mientras revisábamos un mapa viejo que había encontrado en la casa de su abuelo. ¿Raro cómo? Raro como cosas que se mueven solas, sombras que no deberían estar ahí. Ya sabes, lo de siempre. Sonreí. Claro que iríamos. Esa era nuestra idea de pasar un buen rato. Así que al caer la noche, con una linterna cada uno y una mochila llena de snacks, subimos hasta la cabaña. Era un lugar desolado, rodeado de árboles que parecían murmurar secretos con cada brisa. La cabaña misma estaba a punto de derrumbarse, con maderas podridas y ventanas rotas. Una puerta desvencijada nos daba la bienvenida, crujiendo como si se quejara al abrirla. «Esto es genial», dijo Diego, encendiendo su linterna. El interior estaba lleno de polvo y telarañas. Un olor a humedad impregnaba todo, pero también había algo más, algo metálico y agrio. Era tan leve que apenas lo noté al principio. Recorriendo las habitaciones, encontramos viejos muebles cubiertos con sábanas y un montón de papeles amarillentos en una mesa. Diego, siempre curioso, empezó a revisarlos. «¿Qué dice?», le pregunté, apuntando con mi linterna. «No sé, algo sobre rituales. Mira esto, parece un dibujo de un círculo con un montón de letras raras alrededor». Me acerqué para verlo. No entendía nada, pero el dibujo tenía un aire perturbador, como si las líneas estuvieran vivas. Diego, por supuesto, decidió intentar descifrarlo. «No creo que sea buena idea», le dije, más por instinto que por miedo real. «No seas gallina», me respondió, riendo mientras trazaba con un palo las líneas del dibujo en el suelo polvoriento. Fue entonces cuando sucedió. Un frío inhumano llenó la habitación y las linternas empezaron a parpadear. Antes de que pudiera reaccionar, Diego gritó. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza como si algo le quemara por dentro. «Diego, ¿estás bien?», no me respondió. Solo levantó la cabeza lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos no eran los suyos, estaban completamente negros, como dos pozos sin fondo. Y su sonrisa, esa sonrisa torcida, no era la de mi amigo. «Diego, dime algo. ¡Cállate!», gritó con una voz que no era la suya. Era grave, gutural, como si varias personas hablaran a la vez. Luego empezó a reír, un sonido tan escalofriante que hizo que mis piernas flaquearan. Intenté ayudarlo, pero cuando me acerqué, me lanzó al otro lado de la habitación con una fuerza imposible para alguien de su tamaño. Golpeé la pared y caí al suelo, aturdido. Cuando volví a mirar, Diego estaba de pie, mirándome fijamente. «Esto no es real, no puede ser real. Es más real de lo que crees», dijo esa cosa que ahora habitaba en mi amigo. Y luego salió corriendo, con una velocidad inhumana, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé ahí, temblando, hasta que logré reunir el valor para salir de la cabaña. Corrí todo el camino de vuelta al pueblo, pero cuando llegué, Diego ya estaba allí. Estaba sentado en el parque, como si nada hubiera pasado, pero algo en él era distinto. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, pero su mirada no era la de siempre. «¿Qué te pasó?», le pregunté, intentando no sonar histérico.
Nada, bro. Creo que me desmayé un rato, pero estoy bien. ¿Tú estás bien? Asentí, aunque sabía que algo no estaba bien. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida y esos ojos negros. Pero lo peor vino después. Los días siguientes, Diego empezó a comportarse de forma extraña. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidaba cosas importantes. Hablaba consigo mismo en voz baja, como si discutiera con alguien. Luego empezó a perder el control. Una vez, durante una partida de fútbol, empujó a uno de nuestros amigos con tanta fuerza que lo mandó al hospital. Juró que no había sido intencional, pero todos vimos esa mirada vacía en sus ojos cuando lo hizo. Intenté hablar con él, convencerlo de buscar ayuda, pero siempre se reía y cambiaba de tema. Hasta que un día ya no pudo ocultarlo más. Estábamos en mi casa viendo una película cuando de repente empezó a convulsionar. Lo sujeté como pude y llamé a una ambulancia, pero cuando llegaron ya no era Diego. Estaba atado a la camilla, gritando cosas incoherentes en idiomas que jamás había escuchado. Los médicos no sabían qué hacer y yo solo podía mirar mientras lo llevaban. Pasó una semana antes de que pudiera visitarlo en el hospital. Cuando lo vi, estaba sedado, atado a la cama. Su familia me dijo que había intentado hacerse daño, que no paraba de hablar de demonios y maldiciones. Pero lo peor fue lo que me dijo cuando logré hablar con él. «Tienes que detenerlo», susurró con los ojos llenos de miedo. «¿Detener qué? ¿De qué hablas? Él te quiere a ti ahora». Antes de que pudiera preguntarle más, los monitores empezaron a pitar y los médicos me sacaron de la habitación. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Diego murió esa noche, oficialmente de un paro cardíaco, pero yo sabía que no era cierto. Desde entonces, cosas extrañas han empezado a sucederme. Escucho pasos en mi casa cuando estoy solo, sombras que se mueven donde no deberían. Y cada noche, en mis sueños, veo esos ojos negros y esa sonrisa torcida, susurrándome que mi turno está llegando. Pero eso no fue el final, y tampoco el principio. Hay más, mucho más, y cada detalle me persigue como un eco interminable en mi mente. Después de la muerte de Diego, empecé a investigar todo lo que pudiera ayudarme a entender lo que habíamos encontrado en esa cabaña. Pasé días enteros en la biblioteca del pueblo, revisando archivos antiguos y libros que parecían sacados de una película de terror. Lo que descubrí fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. La cabaña había sido el escenario de un terrible evento décadas atrás. Un grupo de personas, supuestamente practicantes de lo oculto, había realizado un ritual que, según las leyendas, desató algo que nunca debería haber sido llamado. Los informes policiales hablaban de desapariciones, gritos en la noche y cuerpos encontrados en condiciones indescriptibles. Lo más perturbador era un testimonio en particular, el de un hombre que sobrevivió al ritual, aunque no por mucho tiempo. Decía que algo había salido del círculo y que nunca se fue realmente, que estaba ahí, esperando, buscando una forma de volver completamente. Y ahora sentía que eso me estaba buscando a mí. Una noche, mientras revisaba esas notas en mi habitación, escuché un golpe en la ventana. Vivo en un segundo piso, así que no debería haber nadie ahí. Con el corazón latiendo como un tambor, me acerqué y corrí la cortina. Nada. Pero cuando me di la vuelta, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió helado y un susurro apenas audible resonó en mi oído. «Ya viene». Desde ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Cosas que antes me parecían normales, ahora estaban teñidas de miedo. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no miraba directamente. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón y lo peor de todo, estaba empezando a olvidar cosas. Como si alguien o algo
estuviera borrando partes de mi memoria. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba ayuda, pero no podía acudir a la policía o a un psicólogo. ¿Cómo explicarles lo que estaba pasando sin que pensaran que estaba loco? Entonces, recordé a la señora Carmen, una mujer mayor del pueblo conocida por sus conocimientos en lo espiritual. La gente decía que tenía un don, que podía ver cosas que otros no podían. Cuando fui a su casa, ella me miró fijamente antes de que pudiera decir una palabra. «Estás marcado», dijo, como si ya supiera todo lo que me estaba pasando. Le conté todo, desde la cabaña hasta la muerte de Diego. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sus ojos mostraban una preocupación que no podía ocultar. «Lo que tu amigo despertó no era un espíritu común», me explicó. «Es algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo, y ahora te ha elegido a ti». Me dio una lista de cosas que debía conseguir para un ritual de protección. Sal, velas negras, un espejo viejo, y lo más extraño de todo, una prenda que perteneciera a Diego. No fue fácil conseguir todo, especialmente la última parte, pero lo logré. La noche del ritual, la señora Carmen me hizo sentarme en el centro de un círculo que había dibujado en el suelo con sal. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y el aire estaba cargado de una tensión que parecía palpable. Comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no reconocí. Al principio no pasó nada, pero luego las velas empezaron a parpadear, y el espejo frente a mí mostró algo que no era mi reflejo. Era Diego, o al menos algo que usaba su rostro. Su sonrisa torcida y esos ojos negros me miraban fijamente. «No puedes detenerme», dijo esa cosa, su voz resonando en toda la habitación. La señora Carmen continuó con el ritual, pero esa cosa en el espejo empezó a gritar. Un sonido tan desgarrador que me cubrí los oídos. Las velas se apagaron de golpe, y todo quedó en silencio. Cuando encendí las luces, la señora Carmen estaba inconsciente, pero respiraba. El espejo había explotado, dejando fragmentos por todo el suelo. Aunque sentí un alivio momentáneo, sabía que no había terminado. Esa cosa no había sido destruida, solo había sido apartada, y no por mucho tiempo. Desde esa noche, mi vida sigue siendo una lucha constante. Siento su presencia en todas partes, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Y sé que es solo cuestión de tiempo, antes de que venga por mí. Si estás escuchando esto, por favor, ten cuidado. No vayas a lugares que te hagan sentir incómodo. No juegues con cosas que no entiendes. Y si alguna vez sientes un frío inexplicable o ves sombras donde no deberían estar, corre, mientras aún puedas.